Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Nos alegra muchísimo poder estar cada día y que esa confianza que nos das de llegar hasta tu casa, ser el lugar secreto donde puedas escuchar la voz de Dios. Te animo a hacer tu devocional de manera individual y que este video sea un complemento a tu meditación para que aprendas a oír la voz de Dios y direccionar tu vida. Adquiere tu devocional impreso en duranolatino.org. Acompáñanos en la escritura que corresponde en este día en el libro, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 21 al 29, el misterio del Evangelio. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui Pablo hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este ministerio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El misterio del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias. Y llega a ser un misterio porque hasta el tiempo del ministerio apostólico que el Espíritu Santo delegó a Pedro y a los apóstoles que anunciaran el Evangelio a todas las naciones. La perspectiva o la visión que tenía Israel era muy cerrado. Ellos pensaban que solamente la salvación era para los judíos. Pero el plan de Dios es que los judíos, como pueblo de Dios, anunciaran el Evangelio a las naciones. De ahí que como ese pueblo, como lo explica Pablo en Romanos, siendo el olivo fue cortado e injertado, un olivo silvestre que representa a las naciones gentiles, la iglesia compuesta por gentiles es llamada a anunciar el Evangelio. Pablo, de hecho, fue designado como un apóstol a los gentiles. Es enviado a predicar a los no judíos, a todas las naciones que en el contexto de Pablo eran todas las naciones que estaban bajo el cielo. Cuando viene el Espíritu Santo, había representantes de por lo menos 27 naciones que hablaban su propia lengua cuando vino el Espíritu Santo. Dios quiere que su pueblo anuncie el Evangelio a todas las naciones. El deseo de Dios es que todos los pueblos y naciones vengan al conocimiento del Dios Santo y poderoso. El ministerio redentor de Cristo es la esencia de la salvación. Cristo es el Redentor que se entregó como ofrenda de propiciación. El propósito
de la redención es la reconciliación del hombre con Dios y que los santos sean presentados sin mancha, irreprochables delante de Dios. Este misterio había sido oculto a otras generaciones, a otras edades, sí, pero por medio de la aflicción que padeció el Señor y la persecución a la iglesia, Pablo mismo ha sufrido esa persecución anunciando las buenas nuevas. Pero él se goza, él se alegra de anunciar el evangelio a los gentiles. Las grandes urbes en Asia, así como lo era la iglesia de Éfeso, así como la iglesia de Laodicea y la iglesia de Colosas, y esas iglesias en la parte de Europa están también escuchando el evangelio por un hombre dispuesto a llevar las buenas noticias de salvación. La persecución de la iglesia equivale también a la aflicción de Cristo. No es que nosotros estamos pagando la salvación, pero nos podemos dar cuenta, aquellos que de alguna manera hemos dejado tierra, casas, familias, profesiones, y dispuestos a padecer en el lugar donde Dios nos ponga, en el lugar donde Dios nos llame, sabiendo que tenemos un destino profético y que la salvación tan grande vale la pena padecer juntamente con Cristo. Y sentir en alguna medida, no se compara, pero Pablo lo expresa así, las aflicciones de Cristo. Para que sepas que el evangelio no es gratuito. Aunque parece gratis, el evangelio es lo más costoso que el hombre puede oír. El gran precio que se pagó por nosotros, sí. Así que el misterio del evangelio consiste en que los judíos y gentiles y griegos ahora son uno en el Señor y son herederos de las mismas promesas. Como obreros de Cristo, como servidores del Señor, nuestro llamado es levantar, edificar una iglesia donde las almas puedan encontrar una oportunidad, donde el pecador sepa que para él hay perdón y hay esperanza, que para eso murió Jesús. Quizás haya muchas personas que cuando consideran un llamado a dedicar por entero su vida al Señor, digan, no, pues sí es difícil. Y para usted le parezca imposible, pero escúcheme muy bien, para Dios nada es imposible. Y además Pablo dice que todo eso lo padecía, lo soportaba, lo sufría y lo hacía, dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y a la potencia a la cual se refiere, o el poder del cual se refiere el apóstol en el versículo 29, es el poder del Espíritu Santo. Jesús prometió en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo puede alguien trabajar y ser incansable y dedicar su vida y dedicar sus sueños y sacrificarlo todo por la causa de Cristo? Solamente por el poder del Evangelio, solamente por el poder de Jesucristo. Te animo a darle tu vida al Señor y pedir de Dios su gracia. Quizás tú estás recibiendo un llamado misionero, un llamado al ministerio. No desistas en servirle, no desistas en entregarlo. Si sientes el llamado de Dios, acércate a tus líderes, acércate a tus pastores. Más de la mitad de la población del mundo está necesitando de escuchar el evangelio. Sí, se necesitan nuevos obreros, una nueva generación que se levante. A algunos ya necesitamos entregar la estafeta, y es verdad. Sí, hace 35 años empecé a servir al Señor. Y por supuesto que no pretendo jubilarme, pero yo anhelo ver la nueva generación que se levanta y que diga, heme aquí, envíame a mí, Señor, y que podamos confiar aquello que Dios ha depositado en nosotros para impulsar el evangelio a las naciones, jóvenes y señoritas y adolescentes que Dios esté llamando en este tiempo y estén dispuestos a vencer los obstáculos, las cargas, las necesidades, las adversidades, las tentaciones de este mundo, sacrificarlo todo por Cristo Jesús, porque ¿sabes qué? Vale realmente la pena. Sí, había un canto que aprendimos en el seminario y decía, mira que vale la pena vivir por Cristo y mira que vale la pena sufrir por Él, dando la vida, perdiendo la vida, siguiendo su paso fiel, entregándolo todo, sí, el alma y la piel.
Mira que vale la pena vivir por Cristo. Mira que vale la pena vivir por Él. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia. Mi deseo es conocerte a ti, Señor.